Bueno, me presento, soy Bernardita Correa, soy mamá de 3 pollos chicos, estoy casada hace 11 años con mi marido, o sea, con mi pololo desde los 14, y hoy día estoy a cargo de la Fundación Padre Hurtado. Y en verdad lo que yo vengo a hablarles hoy día es de cómo yo me he dado cuenta que durante estos 36 años Dios ha ido tejiendo mi fe, y ha ido tejiendo mi fe en las distintas etapas de mi vida. Y se los vengo a contar porque tengo que reconocer que me habría fascinado haber podido hacer la síntesis entre fe y justicia que tengo hoy cuando era tanto más chica. Voy a ir por parte contándole. Primero les presento a mi familia. Esa es mi familia, una familia conservadora, una familia católica, una familia de misa sagrada todos los domingos, una familia de rosario en el auto cuando viajábamos, una familia donde el mes de María lo rezábamos siempre todos juntos, una familia de una fe muy mágica, donde todo se encomendaba a Dios y sobre todo a la Virgen María, y con un testimonio materno de una entrega absoluta. De hecho, tengo muy grabada la imagen de cuando yo era chica, que mi mamá me decía que cuando tuviéramos algún problema, cuando tuviéramos alguna duda, cuando tuviéramos una pena muy grande, nos acercáramos al altar de la Virgen, que ella tenía siempre puesto en la casa, y le dijéramos a la Virgen que ella bajara un segundo al niñito Jesús de sus brazos y que nos tomara a nosotros en sus brazos, que nos acurrucara, que nos protegiera. Claramente esa relación de fe que yo tenía de chica, esa relación mágica, esa relación de cercanía, sentaron bases infinitamente profundas de los que yo incluso llamaba el tatita Dios y la mamita Virgen. Pero me pasó que cuando fui creciendo, en edad al menos, no crecimos mucho en otra línea, esa lógica de fe se me fue haciendo poco tangible, poco real, poco concreta. Me pasaba de repente que decía, pucha, pero pido cosas y ya no es como antes que veía esa magia, la magia se había ido. Y en vez de preocuparme por ello, me dediqué a las 1000 actividades que pueden llenar la agenda de un alumno de enseñanza media. Hasta que entré a la universidad. Ese año que yo entré a la universidad era el proyecto Las 2000 Mediaguas para el 2000. No creo que un porcentaje de acá muy chico puede llegar a acordarse de ese proyecto porque deben haber sido muchos de este porte así. Pero era un sueño de un grupo de jóvenes que, liderados por Felipe Berrío, tomó la decisión de construir viviendas de emergencia, de construir mediaguas a las familias más pobres entre los pobres, a aquellos que vivían en unas condiciones realmente indigna. Era un proyecto novedoso, era un proyecto que se fue haciendo taquilla, estaba lleno de chicos guapos, así que había que empezar a ir nomás, pues yo estaba en primer año de universidad, no quedaba otra que ir. No tenía mucha idea de en qué me estaba metiendo, pero claramente fui por lana y salí trasquilada. Lo que empezaron siendo fines de semana de construcción, y perdonen la calidad de las fotos, las tuve que sacar de fotos reales, no habían cámaras digitales. Lo que empezaron siendo fines de semana de construcción se fueron convirtiendo en fines de semana de compartir con muchas familias, sobre todo con mujeres que me cambiaron la vida para siempre. Y en verdad para siempre. Al año siguiente de ese proyecto, que cumplió su meta con creces, partió lo que se llama, que ese sí me imagino que lo conocen, que hoy día es el techo, que se llamó Un Techo para Chile. Familias, campamentos, viviendas de emergencia, lo ubican, ¿o no? ¿Sí? Ya, el techo, además de ese trabajo, es infinitamente más que eso. El techo es una escuela de formación impactante para jóvenes que, como yo, que habíamos tenido todos los privilegios de la vida, no nos habíamos dado cuenta de cómo ese privilegio acarreaba responsabilidad. En el techo tuve la maravillosa suerte de conocer a la Emma Bravo. Acá está con su nieta. No quería que mostrara foto de ella, me decía que estaba fea y vieja. La Emma es hasta hoy amiga del alma mía. La Emma en esa época dirigía la parcela 50 de San Bernardo. Y la Emma me hizo romper y derribar todos los mitos que a mí me habían metido en la cabeza de chica. Muchas veces me habían dicho que los pobres eran pobres porque eran flojos. La Emma trabajaba de sol a sol, se sacaba la mugre. La Emma trabajaba en la feria
La Emma trabajaba en una clínica, la Emma iba a apoyar también en la venta de sopaipillas y de panes afuera de las construcciones. Y la Emma además dirigía la parcela 50 de San Bernardo. O sea, no solamente trabajaba para su familia, la Emma además coordinaba el trabajo de todo un campamento para poder organizarse, para poder ser una comunidad, para poder llegar a la ansiada vivienda definitiva. Ese tiempo, mi fe, así como de chica era una fe mágica que les comentaba, muy encomendada, se tradujo decididamente en justicia. Era netamente justicia, era gastarse, era no oxidarse, era entregarlo todo. En ese tiempo mi fe decía relación con lo que yo hacía, con no parar. Jesús era un referente importantísimo, pero era un referente que yo veía que estaba ahí y que Él había venido a la tierra, nos había dejado un mensaje, nos había dado una señal, nos había marcado un camino, pero se había ido y acá estábamos los que teníamos que hacernos cargo ahora. No estaba. Y me pasó mucho tiempo que yo trabajaba y en verdad trabajaba feliz, pero llegaba a la casa y a ratos me sentía respecto de Dios sola. Hasta el 2015. El 2015 un muy amigo mío que es jesuita me invitó a ejercicios espirituales. No sé si han ido alguna vez a ejercicios espirituales, pero si no han ido se los recomiendo. En verdad me pasó de todo en esos ejercicios. Lloré como una cabra chica. Me reí, a ratos parecía loca riéndome. Y empecé a ver a Dios, a través de todo el trabajo que hicimos, tejiendo mi vida, paso a paso. Lo vi en mi mamá, lo vi en mi papá, lo vi en mi historia, lo vi en mi marido, lo vi en mis hijos, lo vi en la Emma. Y cómo Él se había estado preocupando todo el tiempo de estar conmigo y de ir construyendo mi fe, para que esa síntesis entre la fe mágica, esa fe de relación que es ternura, se fuese haciendo síntesis con la justicia. Tengo una imagen grabada, tengo la imagen grabada de la parábola del buen samaritano que trabajamos en esos ejercicios. Pero la imagen la tengo grabada porque yo siempre había mirado que yo tenía que ser el samaritano, el que recogiera a otro, el que lo ayudara, el que lo levantara. Y acá la lectura que le dieron era distinta. La lectura era que yo era la que estaba hecha pedazo, hecha polvo, llena de heridas al borde del camino. Y que el que me levantaba y me recogía permanentemente a través de otros, acompañado por otros, era Dios, era Jesús. Y fue algo así como que en algún minuto me destaparan las neuronas y el corazón y me dijeran: Benny, tú no hayas estado nunca sola y nunca más vuelvas a sentirte sola porque yo voy contigo y camino contigo. Volver a la casa después de esos ejercicios no fue especialmente fácil. Mi marido me había pedido explícitamente que no cambiara mucho, que todo siguiera más o menos similar, pero en verdad que lo que yo había vivido ahí me interpelaba infinitamente y me desafiaba como mujer, como compañera, pero sobre todo como mamá. Como les conté al principio, nosotros tenemos 3 niños, Antonio de 8, la María de 6 y la Elisa de 3. Son hijos a los que con Antonio, mi marido, decidimos educar en un colegio católico, sobre todo por los valores cristianos que esos niños podían tener. Pero con esto me di cuenta de que, con estos ejercicios y con esta síntesis entre fe y justicia, me di cuenta que si es que yo quería que efectivamente mis hijos fueran católicos, era vital que esa síntesis la pudieran hacer mucho tiempo antes. Y ahí me di cuenta también de que la única forma de que ellos efectivamente lo hicieran era teniendo un testimonio fuerte, un testimonio firme, de cómo la fe y la justicia eran parte sustancial del mensaje de Jesús. Ese año me fui al techo y entré a trabajar en la Fundación Padre Hurtado, conociendo poco y nada al Padre Hurtado y etiquetándolo muchas veces como el Che Guevara con sotana. Esa era la lógica. Tenía que aprender de él primero, así que leí como loca. Me leí unos 20 libros, entre libros escritos por él y los libros que escribieron sobre él. Y fue una sorpresa tan linda darme cuenta de que el Padre Hurtado no era solamente el cura de las obras, era el cura del chuzo, sino que el Padre Hurtado era una persona de carne y huesos que hacía esa síntesis perfecta entre fe y justicia. Y hacía esa síntesis perfecta porque el Padre Hurtado tenía tan claro que era infinitamente amado por Dios, que Dios efectivamente era un papá para él, que si es que Dios era un papá para él, entonces efectivamente el resto de la gente era su hermano. Y que si son mis hermanos,
Entonces tengo una responsabilidad con ello. El padre Hurtado era un cura tan choro que fue capaz de poner el tema sindical en el contexto de una época y de una iglesia donde había una relación absoluta con las élites económicas y políticas. El padre Hurtado en verdad mostró un camino muy potente también de una unión íntima con Dios. Hoy día, a los 36 años, soy una privilegiada y agradezco infinitamente el regalo que me da Dios y el regalo que me da de poder empezar a educar a mis hijos ya un poquito más grandes con esta síntesis entre fe y justicia tan claramente trabajada y buscando trabajarla siempre más. Y es un regalo porque yo tengo claro que ese amor de Dios implica profundamente que yo trabaje por otros, que no los deje nunca solos y que así como yo sentí que en esos ejercicios me los decía tan claramente, que parte de mi vida, de mi vocación y de mi fe se juega en que ni yo ni el resto de la gente vuelva a sentirse solo. Muchas gracias.